Quedó atrás el temor. Estudio bíblico del libro de Hechos. La primera introducción eh, que quiero hacer son detalles importantes sobre este libro. Por ejemplo, comenzamos diciendo que se considera que el libro de Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas, escrita por Lucas el Evangelista y dirigida a Teófilo. Esos datos aparecen ahí en Lucas 1:1, ¿cierto? Del 1 al 4 y en Hechos 1:1. Es interesante cómo la palabra, ¿cierto? Nos deja claridad también que Lucas es el que escribió, el evangelista Lucas, que también los estudiosos dicen que era doctor, que se dedicaba a la medicina, pero él, ¿cierto? También escribió el Evangelio de Lucas. ¿Para quién? Un destinatario, Teófilo. Los estudiosos dicen que Teófilo podría haber sido eh, una persona de alto rango del Imperio Romano, no hay mucha claridad de quién era, pero sí tenía un rango importante. Eh, y él está dirigido hacia él este libro y también el libro de Hechos. Por eso se dice que Hechos sería la segunda parte, la continuación de lo que se escribió, ¿cierto?, en el Evangelio de Lucas. El libro fue escrito aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo. Esta es la fecha que se sitúa. Y dato importante en el contexto histórico que se está dando el inicio de la iglesia. En ese tiempo, ¿cierto? En los inicios de la iglesia, cuando los discípulos comenzaron ya a predicar, la iglesia aún era pequeña y estaba formada principalmente por judíos que creían que Jesucristo era el Mesías prometido. Aquí nosotros, mis hermanos, en el libro de Hechos vamos a ver cómo la iglesia comienza a crecer, comienza a desarrollarse. El plan que Dios tenía para la humanidad se comienza a concretar con estas primeras reuniones, que eran los primeros creyentes que formaban la iglesia. También, geográficamente y políticamente, Jerusalén seguía siendo el centro religioso del judaísmo y el Imperio Romano dominaba políticamente la región. Y esto es un dato importante porque nosotros sabemos que los judíos estaban esperando al Mesías y para ellos el Mesías venía a librarlos de este imperio. Ellos pensaban que era el nuevo Mesías, el libertador, el rey que venía, los iba a librar de este tema político, pero en realidad no era el propósito que Dios tenía. Entonces los discípulos todavía estaban aprendiendo algo fundamental, que el reino de Dios no sería político ni nacional, sino espiritual y universal. Recuerde que al día de hoy todavía, ¿cierto? El pueblo de Israel, el pueblo judío, sigue esperando el Mesías. Este Mesías que los va a librar en lo político, en lo nacional. Pero Dios tenía otra, o la idea de Dios era otra. Tenía que ver con la vida espiritual y que no solo alcanzaría al pueblo judío, sino que también a aquellos que no eran judíos, los que llamamos gentiles. Y gracias a esa visión de Dios, nosotros hoy día también podemos alcanzar esta libertad. Entonces, esta es la introducción al libro de Hechos. Algo importante, propósito del libro. Hay un propósito detrás de cada uno de los textos, mis hermanos. El primero es mostrar la continuación de la obra de Jesús. Como usted puede ver en los evangelios, ¿cierto? Vemos la obra de Jesús, su mensaje, los milagros que él hizo, pero su obra no termina ahí. Nosotros podemos ver en el final de los evangelios cuando, ¿cierto? Jesús muere, resucita, comisiona a sus discípulos y él asciende a los cielos. No podemos pensar que ahí terminó la obra de Jesús. El libro de Hechos nos cuenta la continuación de la obra de Jesús. Y por supuesto, narra el nacimiento y expansión de la iglesia. Y esto es como consecuencia.
si usted se da cuenta, gracias a que Jesús sigue haciendo su obra, comienza a nacer y a expandirse la iglesia. Y en el libro de Hechos vamos a comenzar a ver cómo comienza a nacer esta iglesia, el proyecto que tiene Dios para la humanidad. También acá se destaca la obra del Espíritu Santo. Mire, cada uno de estos propósitos está unido, porque para que la iglesia se expanda, para que la iglesia crezca y se desarrolle, necesita la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Se da cuenta como cada uno de estos propósitos está unido. Aquí se destaca la obra del Espíritu Santo y cómo el Señor también preocupado de su iglesia le da, lo marca con su presencia por medio del Espíritu Santo. También demostrar que el Evangelio es para todas las naciones. Y aquí donde nosotros debemos ser agradecidos, mis hermanos, agradecidos de que esta palabra, esta buena nueva del reino de Dios, porque como estudiamos el domingo, el reino de Dios es una buena noticia que liberta, una buena noticia que sana. Entonces, aquí se demuestra que el Evangelio y la buena noticia no es solo para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Y lo vamos a ver en un ratito más. También en el libro de Hechos se defiende la fe cristiana. ¿Cómo se entiende esto? Que el apóstol Pablo tuvo que en muchas oportunidades dar a conocer de qué se trataba la fe cristiana. Porque como le dijimos, como dije recién, la nación de Israel, el pueblo judío estaba preso por el imperio romano y Roma pensaba que la fe cristiana podía ser una amenaza, porque claro, como los judíos estaban esperando un rey, un salvador, un mesías, un libertador, con esos conceptos, el imperio romano, claro, comenzó a alertarse. Viene alguien que quiere destronarnos, que quiere derribarnos, y Pablo tuvo que muchas veces dar a conocer que el, el Evangelio no era una amenaza para el imperio, sino que tenía otro norte, era otra la búsqueda espiritual, ¿cierto?, del reino de Dios. Por eso también se dice que se defiende la fe cristiana y se explica como tal. Y también, por supuesto, presentar el modelo de la iglesia primitiva, cómo ésta nace, cómo se forma y el propósito que Dios le da aquí en esta tierra. Porque cuando a usted quizás le pregunten dónde nace la iglesia, y no, hay gente que puede decir, no, la primera iglesia fue la católica, la primera iglesia fue tal, la primera iglesia fue de tal denominación. Aquí está la iglesia primitiva. Aquí están los primeros rudimentos de la iglesia y muestra también las características que debe tener la iglesia de Dios. Por eso es importante estudiar este libro. Vamos a leer. ¿Qué comienza a decir Hechos 1, del 1 al 5? Con la promesa del Espíritu Santo. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En estos 5 versículos podemos sacar estas enseñanzas, mis hermanos. Primero, qué importante, las enseñanzas y las obras de Jesús quedaron escritas. Como lo dice Lucas en el principio, él declara que en el primer tratado, ahí lo dice, en el primer tratado, ¿a qué se refiere Lucas? Al Evangelio de Lucas, porque en el tiempo que él escribió no le puso Evangelio de Lucas,
Él escribió este tratado para Teófilo, le contó todo lo que había hecho Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios se preocupó de dejarnos el mensaje y el testimonio de Jesús, que son palabras, que son hechos, que son la base de nuestra fe. Palabras que deben llenar nuestra vida, como dice Colosenses 3:16, ¿cierto? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Por eso la invitación a estudiar, a recordar las palabras de Jesús, a entenderlas a nuestra vida, a nuestra realidad, porque valoremos esta preocupación que tuvo Dios de dejarnos su enseñanza, de dejarnos las obras y las palabras de Jesús escritas en este libro. No debemos pasar inadvertida la palabra de Dios. No podemos dejarla en segundo plano, mi hermano, porque como dice Lucas, él fue motivado por Dios y es importante entenderlo. Él fue motivado por Dios, guiado por el Espíritu Santo para escribir este primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, y este segundo, que son los Hechos. Y esto nos sirve a nosotros para seguir creciendo en comunión, en aprendizaje y conociendo la voluntad del Señor. Necesitamos esta palabra día tras día. Por eso hay que valorar cada uno de estos textos. ¿Qué dice Hebreos 1 del 1 al 2? En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual crió los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Se da cuenta como la importancia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por eso quise dejar esta reflexión. Valoremos el texto que está escrito. Hermano, yo no sé si usted sabrá, pero hay países, hay comunidades donde la Biblia es prohibida, donde la gente sueña con tener una Biblia. Hace unos días atrás escuchaba el testimonio de un misionero en países árabes, donde, ¿sabe? Ellos son traficantes de Biblia. Qué curioso. Son traficantes de Biblia. Ellos no las venden, obviamente las regalan, pero cuando tienen que llegar a un país, las esconden en su ropa, debajo de una maleta, porque no pueden llevar la Biblia a esos países. Usted y yo, que la tenemos aquí en nuestras manos, aprovechemos de estudiarla, de guardarla, de atesorarla y por sobre todo de practicarla. Gracias a estos hombres inspirados que nos dejaron las profecías, los libros históricos del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Cristo en el Nuevo. También podemos ver esta gran verdad. Jesús resucitó. Y el texto lo dice con claridad, que hay pruebas irrefutables, hay pruebas claras de que Jesús ha resucitado. Recuerde que los discípulos venían de un momento de preocupación, de angustia. Su Salvador había sido crucificado. Eh, Fueron corriendo a la tumba a ver si es que estaba o no estaba ahí. Vivieron tiempo de angustia, pero Jesús se les apareció declarando esta verdad. Soy yo mismo el que resucité. Debemos recordar que este hecho sobrenatural es el que le da sustento a nuestra fe y sentido a la predicación del Evangelio. Y aquí Lucas lo vuelve a señalar. Si lo leemos de nuevo, dice, Jesús mismo, ¿cierto? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días. ¿Se da cuenta? Este Jesús que padeció, el mismo que padeció. Por eso, como lo estudiamos en el Evangelio de Juan, por eso Jesús llevaba las marcas todavía en sus manos, en su costado, en sus pies. ¿Por qué? Porque era el mismo Cristo, el mismo Jesús que padeció, es el mismo que resucitó. Y esto le da sustento a nuestra fe y, y claridad a la predicación del Evangelio, sentido a la predicación del Evangelio. Porque recuerden, nosotros no hablamos de un mártir, de alguien que sufrió y murió, sino de alguien que enseñó, hizo milagros,
murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Primera de Pedro 1:3 lo dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Mi hermano, nuestra esperanza no es en alguien terrenal, sino que es en Cristo. Y nuestro Cristo resucitó, vive y reina por los siglos. Por eso nuestra esperanza es real. Por eso nuestra esperanza es viva, porque está en Cristo. Y Cristo resucitó. Y aquí lo vuelvo a dejar con claridad. Tenemos un Rey de reyes y Señor de señores que reina por la eternidad. Gloria a Dios. Y también en estos 5 versículos encontramos esta enseñanza, la promesa del Espíritu Santo. Y esto, queridos hermanos, confirma el carácter de un Dios cercano, amoroso, que no abandona a sus hijos. Porque recuerde lo que dice la Biblia. Miren, Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo viene a nosotros el Señor? A través del Espíritu Santo. Es una promesa que muestra preocupación. Mire el término que ocupa, no te dejaré huérfano, como un niño que no tiene padre ni madre, sino que vendré a ti por medio del Espíritu Santo. Y Él nos muestra, Dios muestra a través de este gesto, de este hecho, el carácter de Dios, de un Dios cercano, de un Dios amoroso, que no abandona a sus hijos, que no ha abandonado su creación, mi hermano. Dios sigue en medio nuestro. Él no se ha despreocupado de su creación. Por eso Él ha hecho todo lo posible para acercarse a nosotros. Recuerde que es Él el que nos ha llamado. Es Él el que vino a reconciliarnos por medio de Cristo, siempre tomando la iniciativa. Ese es nuestro Dios. Y promete no dejarnos solos. Y también promete guiarnos y capacitarnos para la nueva vida. Como lo dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es hermosa su palabra que confirma que el Señor nos ama, está preocupado por nosotros, nos quiere guiar y también capacitar por medio de su Espíritu Santo. Y la Biblia lo dice, Jesús promete que no nos dejará huérfanos, sino que enviará a su Espíritu Santo para guiarnos y capacitarnos. Estos 5 versículos, miren las tremendas enseñanzas. Tenemos la palabra de Cristo escrita, su obra, las profecías que se cumplieron en él. Profecía que se cumple también en que Él está vivo y resucitó. Y también en esta promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no motivarnos a seguir buscando más de Él? Sigamos leyendo, mi hermano, el libro de Hechos. Hechos 1 del 6 al 11. La ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué interesante porque, recuerden, son los judíos, los discípulos, que todavía están con este concepto de, bueno, ¿se, se, se va a ir o no se va a ir el imperio romano? ¿Seremos completamente libres? Todavía tienen este concepto político. Por eso ellos preguntan esto. Señor, entonces, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y mire cómo en este texto del 8 en adelante Jesús los redirecciona, los manda para otro lado. Le dice, ponga la atención en esto, mire, esto es el reino de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, qué hermoso esto, en Samaria
y hasta lo último de la tierra, porque aquí se hable geográficamente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué tremenda palabra es esta. Aquí también saqué tres enseñanzas, mis hermanos, muy importantes para el contexto de la iglesia en ese tiempo, pero también para nosotros hoy día. Primero, la verdadera restauración del reino. Es importante entenderla, que no era un tema político ni un tema nacional, ellos pensando que iban a ser liberados de Roma, sino que era la expansión del mensaje de Cristo y el desarrollo de la iglesia en el mundo. Y gracias a este concepto correcto de, del mensaje, de expandir el mensaje, nosotros hoy día alcanzamos la palabra de Dios y tenemos salvación. Recuerden, no era algo político, no era algo que se suscribía solo al pueblo judío, al pueblo de Israel, sino que era la expansión del mensaje de Cristo. Esa era realmente la restauración del reino. Era como el Señor establecía su voluntad aquí en la tierra, expandiendo su palabra y que el mensaje de esperanza llegase a todo el mundo, inclusive a nosotros, que estamos en el último lugar del mundo. Como lo dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta cómo nuestro Señor es tan bueno que les da una orden, les da un mandato, pero al mismo tiempo les da una promesa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el reino de Dios. Esta es la verdadera restauración del reino de Dios. No algo político, material o físico, sino la extensión del mensaje de esperanza por todo el mundo. Y Jesús no solo los desafía, sino que los desafía y promete capacitarlos. Una misión sin límites geográficos, sin límites étnicos ni sociales. Es importante recordar que gracias a esta forma eh, de establecer el reino de Dios, este mensaje también llegó a nosotros. Como dice la escritura, no hay esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Este mensaje es para todo aquel que cree. Y gracias a esa verdad, hoy día nosotros alcanzamos esta esperanza real. Dios, por medio del Espíritu Santo, los capacita con el sello del Espíritu Santo, que nos dará la capacitación para el cumplimiento de la obra. El Señor también a nosotros, mis hermanos, nos encomienda esta palabra, pero no nos envía solo, nos capacita primero. El Señor, a través de su palabra, nos da las capacidades por medio del Espíritu Santo de entender su palabra. Él nos llena de su gracia para cumplir esta obra que nos ha encomendado. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese último parte del versículo estamos nosotros, lo último de la tierra. Se da cuenta que el reino de Dios llegó a tal punto que pudo llegar hasta nuestras vidas, hasta otra latitud tan lejana. Hermano, comprendamos esto, muchas ideologías han quedado en el camino.
¿Se acuerdan cuando estaban de moda los hippies? Después aparecieron más adelante los punk con su ideología, los trash, y cada año aparecen nuevas modas con nuevos pensamientos. La nueva era, el budismo, y tratan de permanecer, y hay muchas que han sucumbido a través de la historia, pero la verdad de Cristo, la verdad del reino de Dios ha permanecido, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar, va a permanecer. Y permaneció a tal punto que desde el comienzo de la obra de Cristo hasta el día de hoy, Dios sigue salvando, Dios sigue restaurando, te sigue llamando a ti, me sigue llamando a mí, sigue cumpliendo su propósito. Por medio del Espíritu Santo nos sigue capacitando, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra, esta obra maravillosa de guiarnos. Entonces, este desafío va con capacitación. Este nuevo trabajo que el Señor nos entrega de llevar la palabra va con capacitación por medio de la promesa del Espíritu Santo. Y este desafío es para los discípulos de ese tiempo, pero también para nosotros. Debemos ser luz y sal en este mundo que lleva esta esperanza. Y por supuesto, la promesa que se cumplirá, que es que Jesucristo vuelve. El texto termina diciendo, estos dos varones, ¿cierto? Como lo leímos recién, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Tenemos una promesa, gloria a Dios, y esta promesa se va a cumplir. Jesucristo volverá. Recordemos que ese mismo Jesús que subió a los cielos volverá, pero ahora en gloria y majestad. Es el mismo Jesús, pero ya no vendrá como siervo sufriente, porque así vino Jesús. Jesús vino, ¿cierto?, como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el siervo sufriente, la piedra desechada. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, vendrá en gloria y majestad y vendrá a juzgar con justicia. La iglesia debe vivir esperando el regreso de Cristo. La esperanza cristiana incluye la segunda venida, mi hermano. Nosotros debemos también anhelar, Cristo ven pronto. Quizás nos podemos aferrar a lo que estamos viviendo aquí en nuestra vida terrenal, pero debemos anhelar en nuestro corazón que Cristo vuelva. En un mundo que va de mal en peor, Señor, ven. Y Cristo viene, mi hermano. Cristo viene. Quizás es una frase que usted ha escuchado por muchos años, pero cada vez está más cerca. Cristo viene. Por eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y perseveremos en la fe, en el amor, en la confianza en nuestro Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos tener esta esperanza. Cristo viene pronto. Como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. Así debemos estar, día a día, esperando esta gran esperanza, esperando la esperanza bienaventurada de que Cristo viene. Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre, Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Se da cuenta la diferencia? Es una diferencia notoria. Cuando Jesús nació en Belén, ¿lo recuerda? ¿Cómo vino? Humildemente, en un establo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que todo ojo le verá, con gran gloria y con poder. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Y qué dice Apocalipsis, cierto? Libros que nos declara señales de los últimos tiempos. Apocalipsis 19, 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar
del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, gloria a Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, Cristo viene, Cristo volverá y volverá en gloria y en majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nos conviene estar en comunión constante con Él y tener la fe, que usted tenga la convicción que usted es un hijo de Dios, perdonado, lavado con su sangre y en comunión plena con nuestro Dios. Y esa comunión plena solo se logra por medio de Cristo. Recuerde estos versículos maravillosos que nos enseñan que Dios restauró el reino por medio de Jesucristo, un reino espiritual, no físico. Nos desafía también a nosotros a llevar su palabra, pero no solos, sino capacitados por su Espíritu Santo y declarando y creyendo que Cristo volverá. Debemos, mis hermanos, predicar las buenas nuevas del Evangelio y también declarar y predicar que Cristo viene y viene por su iglesia. Qué bueno es el Señor que nos recuerda este mensaje, mi hermano. Hechos 1, del 12 al 20, vamos a leer. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. No era otro Judas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y aquí hay enseñanzas muy poderosas. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí nos está contando lo que sucedió con Judas, y también relata cómo la iglesia ya se estaba organizando. Y dice, sigue diciendo, y es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí se relata, ¿cierto?, cómo los discípulos comenzaron a reunirse, ya habían 120,
Y entre ellos dice que oraban y buscaban del Señor. ¿Y qué terminaron haciendo? Buscando un reemplazante de Judas. Y aquí se cuenta cómo Judas terminó sus días. La primera enseñanza, mis hermanos, es que los discípulos oraban y buscaban juntos a Dios. Y claramente esto es un mensaje para nosotros. Para la iglesia primitiva nos cuenta a nosotros, nos deja este modelo, cómo debemos buscar. Esto muestra tres prácticas importantes de la iglesia primitiva: la oración, la unidad y la búsqueda de la voluntad de Dios. Si hay, hermanos, algo que no debe perderse en la iglesia de hoy, es esto: es la oración, es la unidad y la búsqueda de la voluntad de Dios. Hoy día las iglesias buscan tecnología, avances en distintos tipos, pero hay algo espiritual que no puede faltar, que es esta búsqueda constante de Dios por medio de su palabra, por medio de la unidad del cuerpo de Dios y de la oración, de la comunión con Dios por medio de la oración. ¿Qué dice la palabra? Salmo 131:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es un llamado que el texto nos hace a estar en comunión, en, en estar también preocupado por nuestros hermanos, en orar por cada uno de ellos. La unidad no es lo mismo que estar juntos. Usted puede tener a un grupo de personas juntas en una habitación, pero quizás cada una de ellas separada por malas prácticas, malas intenciones, malos deseos, desunión. La iglesia primitiva nos deja como ejemplo esto: la oración, la unidad y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Y este texto en el Salmo 131 también nos deja claro que la voluntad de Dios es que habitemos los hermanos juntos, pero no solo juntos, sino que en armonía. Que estemos siempre buscando a Cristo, que todos tengamos la misma motivación: agradar a nuestro Dios, amar como Dios nos amó, que no saquemos la mirada de Jesús, porque Jesús es nuestro gran ejemplo. Debemos estar unidos, mis hermanos. La iglesia unida es la que crece y la que persevera. Y los discípulos en ese instante, ¿cierto?, nos están dejando este gran ejemplo de orar y buscar la voluntad de Dios juntos. Por eso yo le animo. Vamos a tener tiempos de oración. Vamos a tener tiempos de cadenas de oración. Y es bueno que juntos lo hagamos como iglesia. Así nos deja el ejemplo la iglesia primitiva. Y también vemos, mis hermanos, en estos versículos que la palabra de Dios se cumple totalmente. Y cuando yo comencé a buscar los textos, no quiero decir me asombraba, pero me llamaba la atención y me gozaba cómo la palabra de Dios se cumple totalmente en las profecías que dejó. Todas las profecías de la Biblia se cumplieron, confirmando una vez más que la palabra, que la Biblia es inspirada por Dios. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios, como dice su palabra. Y estas profecías se cumplieron, por ejemplo, en el caso de Judas, porque cuando el apóstol Pedro comienza a hablar de Judas, ¿cierto? Y cuenta lo que sucedió, él también recuerda unos salmos que hablaban y profetizaban lo que iba a hacer Judas. Aquí hay un par de versículos que yo quiero que usted también comparta conmigo. Mire lo que dice el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Qué tremendo cómo se cumple esta profecía de un salmo escrito cientos años antes. Cómo se cumple en la vida de Judas, ¿cierto? En quien se confiaba, en quien estaba a cargo del dinero, de la tesorería. Era un cargo de responsabilidad, de confianza. Pero ¿qué hizo? Mire, el que de mi pan comía, como aparece en la última cena, ¿verdad?
alzó contra mí el calcañar, el talón, o sea, me puso el pie encima. Se cumplió tal cual en Judas. Mire este otro texto, Zacarías 11, 2 y 13. Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me ha apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hermano, en este texto de Zacarías, Zacarías está hablando de el subtítulo se llama Los pastores inútiles. Y en este texto de Zacarías 11 se está hablando de que había buenos pastores y pastores inútiles. Y la Biblia dice que el pastor inútil lamentablemente es el que se aprovecha de la oveja, es el que no la cuida, el que la maltrata, el que abusa de ella. Y está hablando de líderes corruptos, líderes que no saben guiar al pueblo. De eso está hablando, esos son los pastores inútiles, los que se aprovechan, los que abusan de la fe de las personas. Pero también había un pastor útil, y este pastor útil en Zacarías fue rechazado. ¿Saben qué fue? ¿Usted sabe quién fue el pastor que fue rechazado? Jesús. El buen pastor fue rechazado. Y aquí está el precio, 30 piezas de plata. Y ahora yo le pregunto, y usted sabe, ¿por cuánto dinero Judas vendió a Jesús? 30 piezas de plata. Se cumple. La Biblia ya nos estaba anunciando lo que iba a pasar. Salmo 69, 25. Sea desierta su habitación y no haya quien more en ella. Este es el versículo que cita Pedro, declarando que Judas compró un terreno y en ese mismo terreno murió. O sea, no lo disfrutó, no pudo habitar ahí. Y se cumple esta palabra. Sea desierto su habitación y no haya quien more en ella. Y en el Salmo 109:8 declara esta frase. Tome otro su oficio. Claramente está hablando de que otra persona va a reemplazar a aquel que no siguió con los discípulos. Hermano, ¿se da cuenta? Cada palabra se cumple totalmente. Por eso vuelvo a decir, toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios. Como lo dijimos al principio, las palabras de Cristo quedaron escritas, como lo hizo el evangelista Lucas, con el Evangelio, ahora con el libro de Hechos, todos los evangelios, las cartas de Pablo, los libros del Antiguo Testamento, libros históricos, los libros proféticos, el Pentateuco, cada uno de ellos es palabra inspirada por Dios, que nos da ánimo, que nos da fuerza y que nos guía en nuestra vida cotidiana. Por eso debemos valorarla y darnos cuenta que las promesas de Dios y las profecías se cumplen. Gracias, Señor. Y por último, la elección de Matías, el reemplazante de Judas. Y aquí la Biblia nos muestra que Dios llama a siervos para el cumplimiento de su obra. Dios sigue llamando siervos para que trabajen en su obra. Y esto demuestra que nuestro Dios sigue pendiente de su iglesia y de aquellos que necesitan escuchar el mensaje del reino de Dios. Porque así como llamó a los 12, después de esos 11 que quedaron, lo reemplazó con Matías. Y así después de esto, usted sabe que llamó al apóstol Pablo, ¿cierto? Saulo en su tiempo, el apóstol Pablo, que también tuvo una misión importante de extender el reino también a los gentiles, a los que no eran judíos. Y el día de hoy, Dios sigue llamando siervos para extender el reino de Dios, para que se escuche el mensaje. Por eso en esto nos damos cuenta que Dios sigue pendiente de su obra, sigue preocupado de su iglesia,
y de aquellos que necesitan escuchar el mensaje del reino de Dios. Yo agradezco personalmente que Dios me haya escogido para llevar el mensaje. No soy el mejor, no soy el más perfecto, pero en su gracia y misericordia Él me escogió para servir como pastor y enseñar esta palabra. Y esto es una muestra de que Dios sigue preocupado de que su palabra siga extendiéndose a toda criatura y sigamos creciendo en su obra. Como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En este salmo hay una promesa. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es una palabra de fe. Y yo le invito a que usted también la declare en su vida. El Señor Jehová cumplirá su plan y su propósito en mi vida. Aunque a veces no lo vea obrar, Él está obrando. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Anímese. Cuando de repente usted siente que no avance, o se equivocó en algo, o volvió a caer en alguna tentación, en alguna prueba, no la pasó como debía, diga, tu misericordia, Jehová, es para siempre. Tú cumplirás tu propósito en mi vida. Y aquí viene esta declaración, no desampares la obra de tus manos. Y esto lo creemos. Dios no ha desamparado la obra de sus manos. No se ha olvidado de su creación. No se ha olvidado de sus hijos. Por eso restauró el reino espiritual. Por eso este reino de Dios es una buena noticia de sanidad, de libertad, de orden. Sigue teniendo en sus manos su creación. La invitación es a seguir confiando y a seguir buscando de Él. Reflexiones finales, mis hermanos. El primer capítulo de Hechos nos recuerda que la historia de la iglesia, mire qué importante, no comienza con hombres extraordinarios. El primer capítulo de Hechos nos recuerda que la iglesia no comienza con hombres perfectos y extraordinarios, sino comienza con un Cristo resucitado y un Espíritu prometido. Estos hombres comunes y corrientes, hombres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias. Pero esto comienza con un Cristo resucitado, con un Cristo victorioso. Y este Cristo victorioso es el que le da sentido al reino de Dios, al Evangelio, a la buena noticia. Y este Espíritu prometido es el que nos capacita, el que nos acompaña y el que nos guía. No estamos solos, mis hermanos. Jesús ascendió al cielo, pero no abandonó su obra. Ahora continúa su misión a través de su pueblo. Dios jamás nos ha abandonado. Por eso prometió la venida de su Espíritu Santo. Y hoy día usted y yo tenemos esta promesa en nuestro corazón. Tenemos a Dios mismo, a Jesús mismo, por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos, capacitándonos, guiándonos a la verdad, dándonos a conocer cuando hemos pecado y hemos fallado. Él sigue haciendo su obra en nosotros. Y también, por supuesto, continúa la misión de extender el mensaje a toda criatura, a todo pueblo. Por eso quise poner esta imagen. Los discípulos junto a Jesús yendo a un lugar a predicar y la iglesia que está al lado, la iglesia moderna que está ahí, también orando, predicando por aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios. Hermano, el libro de Hechos es una motivación, es un llamado a confiar, a crecer y a dejarse usar por el Señor.